Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a compartir hoy el mensaje que el Señor nos ha enviado, el cual hemos puesto por título: ¿Cómo dejar atrás el pasado que te aflige? ¿Cómo lo puedes dejar atrás? Esas cosas que hay en tu vida que has estado cargando con ellas año tras año. Quisieras dejarlas, pero no sabes cómo. Aún a veces no sabes por qué vienen. ¿Por qué se repite en tu vida ciertas cosas? Muchas personas sienten que le van pasando los años y es llevando una cadena que parece que nunca se le va a desconectar. Una presión tan fuerte que ya están a veces pues diciendo: hágase la voluntad del Señor. Si eso Él quiere, ¿qué tal si te digo que eso Dios no lo quiere? Dios no quiere que tú estés encadenado. Dios no quiere que tú andes oprimido. Dios no quiere que tú andes en vergüenza, en oprobio. Ese no es el deseo de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, muchas personas están así y viven afligidas. Muchas veces saben por qué, pero no toman medidas. Y en este día vamos a analizar qué dice la Biblia, lo que ocasiona que sobre personas y sobre un pueblo puedan venir aflicciones terribles, pero también qué hace que esas aflicciones puedan ser quitadas. ¿Qué Dios espera que nosotros hagamos, cómo actuemos, para que entonces Él quite esas aflicciones y no sigan más llevando a nosotros quizás a un precipicio, a un abismo? Yo le voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 21. Jeremías 3, 21. Recuerda cómo dejar atrás el pasado que te aflige. Jeremías 3:21 dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Aquí está, en un resumen, la causa primaria que ha traído a que los hijos de Israel, en esta porción que estamos leyendo, tuvieran que estar llorando, clamando a Dios. Una voz en clamor, en angustia, rogando a Dios que les quite esa carga ya. Dice el por qué: porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Cuando una persona decide torcer su camino, junto a eso viene el olvidarse de Dios, el apartarse de Dios. Muchas personas caen en muchas trampas del enemigo. Cosas que parecen ser ciertas, pero son falsas. Y ellos se la creen y caen en sus engaños, en sus trampas. Y se desvían del camino del Señor. Y luego viene la aflicción, luego viene el dolor, viene la angustia, viene la pesadez. Una vida que nadie quisiera seguirla viviendo porque es tan dura a veces. Pero Dios quiere hoy darnos la solución. Y no solamente la solución, sino la manera de mantener esa solución que nos quiere mostrar. Dice el versículo 22: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Dios les dice inmediatamente: conviértanse ustedes rebeldes. Una persona es rebelde cuando no quiere acatar, no quiere obedecer una orden. Alguien está en autoridad sobre esa persona y le dice lo que tiene que hacer o lo que no debe hacer, y se va en contra de la orden
en contra de lo que le mandan. Es una persona rebelde. Y toda persona rebelde trae sobre sí castigo. Y muchas veces un castigo que no se puede sobrellevar. Pero Dios le llama a ese pueblo que son rebeldes. Y les dice conviértanse. La palabra convertirse significa dejen de hacer eso y hagan lo que tienen que hacer. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de ser. Dice, conviértanse y les voy a sanar entonces. Voy a sanar sus rebeliones, dice. Entonces ellos dicen en el verso 23, hemos leído, vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Está hablando de que muchas personas se desvían del camino del Señor por causa de la vanidad que ofrece la vida. Vanidad, aquellas cosas que te atraen, te motivan, pero que a la larga te das cuenta que ni valía la pena, porque la satisfacción momentánea produjo un dolor duradero, no valía la pena. Vanidad, dice, el bullicio en los collados, en los montes, eso es pura vanidad. Muchas personas están allí supuestamente viviendo una buena vida y es tratando de escapar a la amargura que hay en sus corazones. Pero Dios dice, conviértanse y verán que yo les voy a dar a ustedes aquello que están anhelando. Esa paz en el corazón, donde ya no habrá más angustia, no habrá más oprobio sobre ustedes. Dice el verso 24, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ahí está, este pueblo podía comprender que el motivo principal de su mal, de su afrenta, era haber dejado a Dios, era no haber oído la voz de Dios, una voz que Dios enviaba vez tras vez, usando sus profetas, usando sus servidores, les mandaba a este pueblo a decir lo que estaba mal, pero ellos hacían oído sordo, no querían comprender que estos que les traían mensajes de parte de Dios estaban hablando la verdad. No querían dejar su manera de vivir y están en afrenta y están sufriendo. Dicen nuestros padres, nuestros hijos, todo lo que tenemos, todo está perdiéndose. Pero dice el capítulo 4, verso 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Escucha bien. Si te volvieres, dice Dios, vuélvete a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo es tan astuto y malicioso que cuando ve que tú te diste cuenta del error donde has estado viviendo, y cuando parece que vas a cambiar, el enemigo trata de mandarte a una alternativa que no es la de Dios. Una alternativa que también es para mantenerte en sus garras y para mantener entonces sobre ti el yugo. Dios dice, si te vas a volver, vuélvete a mí, te dice el Señor. En otras palabras, búscalo a Él, busca sus palabras, busca sus pensamientos, búscalo a Él, que Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Si te vuelves, vuélvete a mí, dice, y si quitas esas cosas que me abominan de delante de mí, dice el Señor. Entonces nosotros debemos ver qué es aquello que tenemos, ya sea en nosotros o que nos rodea, que es abominación para Dios, que ofende a Dios, que provoca que vengan cosas malas a nuestras vidas. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin una causa. Siempre debe haber una causa que provoca que venga una maldición sobre una vida, sobre una familia o sobre toda una nación. Pero cuando esa nación o familia o vida se da cuenta de cuál fue la causa y decide apartarla de delante de Dios, entonces la maldición también será quitada, porque ya no tendrá base para estar allí.
Dios dice, quita eso. Dice, y no andes de acá para allá. Y dice el verso 2, y si jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no os sembréis entre espinos. Sí dice Dios, harad campo y no siembres entre espinos. Jesús había dado una enseñanza que hace poco la trajimos aquí sobre la parábola del sembrador, y él incluía este terreno lleno de espinos, y él decía que los espinos es aquel corazón, aquel lugar donde es sembrada la semilla, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas no dejaban que esa semilla pudiera dar fruto. Y Dios dice aquí, no siembres entre espinos. Sembrar entre espinos es estar afanándose en la vida, estar llevándose de todo lo que el mundo ofrece y que nunca te da el tiempo para nada, mucho menos para estar tranquilo buscando de Dios. Dice, los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen volverse infructuosa. Y Dios dice aquí, no siembres entre espinos. Busca la manera de que lo que tú hagas produzca fruto. Lo que tú hagas se vea que valió la pena, te dice el Señor. Y dice el verso 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dios dice que debemos circuncidar el corazón, porque el corazón es lo que está contaminado. El corazón es lo que está lleno de tantas cosas que no nos convienen y que ofenden a Dios. Circuncidar el corazón es tomar la decisión de apartarnos de todo eso que ofende a Dios. Y también significa uno dedicar su vida a Dios, consagrar su vida a Dios, santificar su vida a Dios, reconocer que Dios nos ha dado la vida y decirle, Dios, mi vida es tuya, haz de mí lo que tú quieras. Y entonces nos ponemos a los pies de Dios y decimos, Padre, úsame como tú quisieras usarme, porque todo aquello que te ofende lo he quitado de mi lado, ya no está en mi corazón. Dios espera de nosotros esto. Si queremos que eso que nos ha seguido tanto tiempo, que nos ha afligido tanto tiempo, ya quede atrás, no más. Ya tú serás diferente, tú podrás ver la vida diferente, tu mente va a pensar diferente, vas a conocer cosas nuevas ahora, pero tienes que tomar decisiones. Aquí estamos viendo, primero es analízate delante de Dios, cómo Dios te ve. Toda persona que ha vivido con aflicción y a veces le oras a Dios y parece que Dios no te escucha, pero Dios te escucha. Lo que está esperando es que tú tomes medidas para poder venir en justicia y en verdad a socorrerte a ti. A menos que tú tomes decisiones en tu corazón de circuncidar tu corazón, de quitar todo eso que ofende a Dios. Los malos pensamientos, los malos deseos, las malas palabras que puedas decir. Jesús dijo que del corazón salen todas esas cosas malas. A menos que tú decidas consagrar tu corazón a Dios, decirle, Dios, mi corazón te lo entrego. Señor, ayúdame a mantenerlo puro para ti. Guárdame, Señor, guárdame en ti. A menos que tú tomes esa decisión, entonces no podrás salir tampoco de eso que te aflige. Pero si tomas la decisión y decides mantener esa decisión por sobre todo la de agradar a Dios, entonces Dios siempre te va a levantar a ti. Mira como dice más adelante en Jeremías, capítulo 23, el versículo 5. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sé que la semana pasada hablamos de estas profecías que hablaban sobre el Mesías, de Cristo, pero aquí está hablando de Él como un renuevo justo. Dice que hará juicio y justicia en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, traer una renovación a toda nuestra vida, basada dicha renovación en la justicia y verdad de Cristo Jesús. Que Dios nos quiere ahora levantar a nosotros, quitar todo aquello que nos es malo, que trae a nosotros angustia y pesar, y hacer de nosotros ahora su pueblo como Dios quiere que seamos. Dice, Dios levantará a alguien, dice, de David, ese renuevo justo. Y el versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová Shekeno. Jehová, justicia nuestra. Dando a entender, Dios mismo hará justicia cuando nos quite a nosotros eso que nos aflige. Dios mismo por su justicia va a hacer que el enemigo quite su mano sucia de nuestros hombros. Dios mismo hará justicia en liberarnos de esas cargas que tanto tiempo nos han perseguido o han estado encima de nuestros hombros. La Biblia dice, llega el momento donde el oprobio será quitado de sobre su pueblo. Llega el momento donde todo aquello que ocasiona dolor, manchas y angustia de sobre su pueblo, por justicia, Dios lo va a quitar, Dios va a liberar. Por justicia significa alguien paga el precio. Alguien se encargará de sufrir lo que su pueblo tenía que sufrir. Y está hablando del Mesías. Pero hay una promesa que todos aquellos que han vivido con aflicciones y ya no puedes llevarlas más, ni quisiera llevarlas más. Si hoy estás en la disposición de dejar todo aquello que ofende a Dios, entonces hoy también vas a dejar en el altar todas tus aflicciones para que sea Dios que se las lleve de tu vida, para que tú salgas de aquí libre, para que tú salgas de aquí renovado. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y se llamará Jehová, justicia nuestra. Veamos cómo nos dice en el libro de Isaías, capítulo 43. Acompáñame allí, por favor. Isaías 43, el versículo 16. Dios nos habla a todos aquellos que no queremos seguir cargando más con ese pasado que nos aflige. Ese pasado que viene a nuestra mente y provoca aflicción, dolor, quebrantamiento, sentido de culpabilidad. Dios dice no más. Aquí te dice el Señor, Isaías 43, 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Dice el verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, te dice el Señor. ¿No la vas a conocer? Dios está prometiendo a su pueblo, a este pueblo que se ha desviado alguna vez y que tomó la decisión de regresar a Dios. Tomó la decisión de quitar todo aquello que abomina el Señor de su presencia. Dios está diciendo a su pueblo, vuelvo a abrirte camino en el desierto.
Parece que ya no hay esperanza para ti. Parece que ya no hay nada que hacer contigo. Parece que no hay dónde ir. Dios te dice, tienes un nuevo camino que caminar. Te voy a levantar, te voy a renovar, te voy a mostrar que no hay nada imposible para el Señor. Aún en el medio de las aguas profundas, Él te va a abrir camino y no te vas a hundir. Aún en medio de un fuego, Dios te puede abrir camino y te protege de esas llamas. Dios puede abrir el mar de nuevo para tu vida. Dios puede quitar cualquier pared, montaña que se haya levantado delante de ti por causa de tu pasado y ahora por causa de tu presente, que quitas de ti todo aquello que ofendía al Señor. Ahora Dios va a quitar esas cosas que te han detenido. Dios va a quitar de ti esas cosas que no dejan que produzca. Dios va a quitar de ti esa esterilidad que no te deja avanzar, no te deja producir. Dios va a quitar de ti ese oprobio que tanta gente te ha dicho, este no da para nada, esto no llega a ningún lado. Te lo dije que tú no das para eso. No más se va a decir de ti, porque Dios va a abrir un nuevo camino a tu vida. La Biblia dice, no lo vas a conocer. Aleluya. No vas a conocer que Dios te está bendiciendo. No vas a entender que Dios abrió ahora para tu vida algo nuevo. No vas a comprender que el Dios del universo ahora se place en hacerte bien, en quitar al diablo de tu mano, de sobre ti. ¿No te das cuenta que Dios te quiere bendecir para que nunca más recuerdes el pasado angustioso? Nunca más te acuerdes de los dolores que pasabas y las cosas que te decían. Porque Dios dice, no tendrás tiempo de recordar las cosas malas por las cosas buenas que vendrán a tu vida. Tendrás que enfocarte en lo que viene, porque cosas grandes trae Dios para ti. Aleluya. Aleluya. Es maravilloso, pero eso es lo que Dios quiere. Dios dice, mis pensamientos para ti son pensamientos de bien, de paz. Quiero darte el bien que esperas. Eso quiere el Señor. Por eso nos manda a nosotros a que nos analicemos, a que nos demos cuenta que si estamos llorando desesperados delante de Dios por algún tipo de aflicción, Dios dice, resuelve. Quita lo que tienes que quitar y verás ahora a Dios actuar. Dice el versículo 20 y el 21. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahí está. Por causa de la bendición de Dios sobre tu vida, otros que están alrededor tuyo, que quizás no merecen nada, ellos saldrán también con bendición. Ellos también se van a regocijar de que Dios te está bendiciendo, porque a ellos algo les va a tocar. Porque tú tendrás tanto que podrás dar a otros. Y luego dice, ¿y cómo tienes tanto? La fuente inagotable me provee. El Dios que suple todo es mi Dios. El dueño de la tierra es mi Padre. Aleluya. Dice que las bestias del campo se van a alegrar por causa de que Dios hace algo nuevo para bendecir a su pueblo. Dios le da agua de beber a su pueblo en un desierto. Así es que no pienses en malas noticias. Déjale eso a otro que no conoce de Dios. Cuando tú oigas que están muchos reporteros diciendo cosas raras, como dicen, aves de mal augurio, déjalos a ellos con eso. Tú dices, a Dios me bendice a mí, yo soy de Él, yo soy su hijo, su hija, yo soy su propiedad. Aleluya. Verás la fidelidad de Dios, verás el poder de Dios, verás lo que Dios hace con personas que se disponen a cambiar para vivir una vida que le agrada a Él. Vea por favor como lo dice también en Ezequiel, acompáñenme allí. Ezequiel capítulo 37
Y aquí voy a leer mucho en este capítulo, pero deteniéndome en porciones, desde el versículo 1. Porque lo que aquí presenta la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, después de muchas cosas que Dios ha dicho a su pueblo que les va a hacer por causa de su pecado, de su maldad, si no se arrepiente, Dios también tiene esperanza para después del castigo, después de los problemas. Dios siempre trae una palabra de esperanza a su pueblo. Dice Ezequiel 37, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Paremos allí. Cuando está hablando de muchos huesos en un valle y que estos huesos estaban secos, está hablando de guerreros que una vez estaban en una batalla y murieron allí. Y esa batalla hace mucho tiempo que pasó, ya están secos esos huesos. No hay nada que hacer allí. Los que batallaron perecieron. Lo que esperaban conquistar no lo lograron. Sus sueños se terminaron. No hay nada que hacer. Parecería, ¿verdad? Pero dice aquí ahora el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Paremos allí. Aquí estamos hablando de algo que parecía imposible. Pero para Dios nada es imposible. Cuando le preguntaron al profeta, ¿vivirán? Solo tú sabes. Porque humanamente hablando, razonablemente hablando, no hay manera. Pero para Dios todo es posible. Piensa ahora en algo que el enemigo te ha quitado por causa de tu desobediencia. Piensa ahora cuál ha sido la angustia mayor que tú has tenido que llevar año tras año por causa de tu desobediencia, de tu rebeldía o quizás de tu ignorancia. Porque muchas veces por no saber la verdad caes en el error, pero sufres las consecuencias de todas maneras. Pero Dios te dice, eso que tú crees que ya se fue, que se olvidó, que no vuelve más, esa bendición que esperabas, eso que anhelabas, esos sueños que tanto tiempo quisiste ver realidad, Dios te dice, no murieron. Porque si te has arrepentido, si te has vuelto a Dios, si tomas la decisión de enderezar tu camino al Señor, entonces Dios será el que va a levantarte a ti. Dios será el que hará que esas cosas perdidas vuelvan otra vez a tomar vida, a tomar valor. Ese ejército que había perecido volvió a ser levantado, dice la palabra. No hay nada imposible para Dios. Si tú tomas la decisión en este día de ponerte en orden a cuentas con Dios,
Si tú analizas tu vida en lo que has hecho, que te ha provocado lo que has estado sufriendo, y dices, Dios, perdóname, vengo a ti, me acerco a ti, me convierto a ti. Perdóname por andar en los montes y collados, en los bullicios de la vida. Perdóname por estar sembrando en espinos. Perdóname por buscar la vanidad de la vida. Dios, vengo a ti, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. Si tú estás en esa disposición, Dios te dice, prepárate ahora a ver tus huesos secos ser revividos de nuevo. Prepárate ahora a ver tu vida ser levantada de nuevo. Volverás a ver el poder de Dios. Volverá Dios a abrir camino en el desierto. Aguas sobre el sequedal verás correr. Abundancia donde había solo escasez. Angustia y penurias. Verás a Dios obrar a tu favor. Porque a Dios le place hacerle bien a sus hijos. Dios se complace en ver su pueblo viviendo en paz, teniendo gozo en su corazón, una motivación diaria de agradecimiento y alabanza. Eso quiere el Señor. Lo hemos leído. Dios dijo, este pueblo he hecho para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cómo vas a publicar alabanzas? Por tantas cosas buenas que recibes. Solo te queda alabar al Señor, porque por su bondad y misericordia Él es tan bueno contigo. Dice el versículo siguiente, verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahí está. Dios dice, aunque creas que estás muerto, vivirás. Te voy a sacar del sepulcro donde estás metido. Vivirás, te dice el Señor. Y cuando veas que estás viviendo, y cuando veas que el Espíritu de Dios está en ti y te llena de vida, de gozo y de paz, conocerás que Dios es verdadero. Conocerás que lo que Él dice lo cumple. Conocerás que Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Conocerás que Dios viene y te levanta, te da otra oportunidad. Aleluya. Conocerás lo que significa el renuevo de tu vida. Que Dios renueva tu vida. Donde parecía que no había ya motivos, Dios dice, ahora es que vas a tener motivos. Ahora tendrás que decir, Dios, gracias, me bendices sobremanera, en abundancia, gracias Dios. Y sobre todo, estarás en paz, como dice aquí. Dice, os haré reposar, estar tranquilo. No habrá ese temor, esa angustia de que el enemigo puede venir a destruirte en cualquier momento. No. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de proteger tu vida, de levantar a favor tuyo una cerca, sí, gracias, una cerca para que el enemigo no pueda venir a ti. Dios lo va a hacer. Prepárate a ser bendecido por Dios. Prepárate a ser bendecida por Dios. Prepárate a defender lo que Dios te ha dado. No vuelvas a caer en la trampa del enemigo. Es la manera. Dios quiere que no sigas arrastrando esa angustia del pasado. Dios espera de nosotros, ahora que creamos su palabra, que la pongamos en práctica, que la tomemos con fe y con esperanza. Con fe diciendo, Dios, si tú levantaste esos huesos,
Si tú reviviste esos soldados que murieron hace tanto tiempo, no hay nada imposible para ti. ¿Qué es aquello que tú has dicho? Oh, no, yo no puedo esto porque no fui educado de esa manera, no me prepararon de esa manera, no tuve la oportunidad que otro tuvo. ¿Cuáles son las limitaciones que tú mismo te has puesto? ¿Cuáles son las excusas que tú mismo tienes para decir, no, yo no puedo? Me han dicho 1001 vez que yo no doy para eso. Y yo te digo 10,000 veces que tú das para eso, porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y para el que es de Dios nada es imposible. Bendito sea el Señor para siempre. No te autolimites. Más bien deja que Dios sea que haga la obra en ti. Lo que Él quiera hacer, que lo haga. Tú no sabes cómo te formaste. Dios sí sabe cómo te formó. Tú no sabes el potencial que tienes escondido todavía. Dios sí sabe el potencial que tienes escondido, porque Él lo puso allí. Es hora de ver diferente la vida. Es hora de mirar lo que Dios dice que miremos. Es hora de andar por el camino que Dios dice, lo he preparado para ti, camínalo. Es un camino seguro. Si ves espinas, si ves problemas, tranquilo, me encargo de ellos. Tú encárgate de guardar tu corazón para mí, te dice el Señor. Y verás lo que Dios hace en tu vida. Dios es bueno. Y todo esto en justicia. En justicia, recuerda, Dios iba a levantar un renuevo que iba a hacer las cosas, pero en justicia. Mira cómo nos dice en el libro de Hechos. Vamos a ver ahora en el libro de Hechos, capítulo 10. ¿A qué se refiere esta justicia que Dios hablaba, por la cual Dios iba a utilizar para bendecir su pueblo? Es la justicia en Cristo Jesús, en el Mesías, en el que vino a pagar el precio por nosotros. Hechos capítulo 10, versículo 36. Aquí está el apóstol Pedro explicándole a Cornelio y los que estaban en su casa, explicándole lo que el Señor mandaba a decir. Dice 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Me detengo allí, porque está hablando de que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, estaba haciendo bienes y sanando por todo lugar, pero también dice que murió, lo mataron, lo crucificaron. Jesucristo con su muerte pagó el precio que tú tenías que pagar, el cual significaba tu muerte y mi muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice allí, y luego dice el verso siguiente, verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está. Por la justicia de Cristo, todo el que en Él crea recibe perdón de pecados. Perdón de pecados
como hablábamos en Jeremías, reconociendo la falla, arrepintiéndote de haberlo hecho y pidiéndole perdón a Dios. Y la Biblia dice, Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Y la sangre de Cristo limpia tu alma de todo pecado, te purifica. La sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar, tiene poder para liberar, tiene poder para bendecir. A todo el que en Él crea, dice, se le perdonarán los pecados. Si tú crees en Jesucristo y te has arrepentido de haber ofendido a Dios, Dios dice, Él es juez justo y en justicia te perdona. ¿Por qué te perdona? Porque ya otro pagó por ti, ya tú no tienes que pagar, ya eres libre de esa deuda, porque ya Cristo pagó por ti. Esto es Pedro hablando. Ahora miremos cómo lo dice el apóstol Pablo, ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Aquí está Pablo hablándole a los atenienses. Pablo les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esa palabra hombres es anthropos, es ser humano, la humanidad. Dice, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta. No está hablando solo a los judíos, no está hablando solo a los atenienses, no está hablando a los griegos, está hablando a los que estamos aquí reunidos y está hablando a todos los que viven en cualquier lugar del mundo. Dios dice, ha puesto a un lado la ignorancia. Sí, cometieron muchos pecados porque no sabían la verdad. Ok, a un lado va todo eso, pero ahora arrepiéntanse. Que les duela haber ofendido a Dios y no vuelvan a hacerlo, porque si vuelves a hacerlo, el arrepentimiento tal vez fue ficticio, no fue real. Cuando un esposo o una esposa se han fallado y viene y le dice, ay, perdóname, sí, te perdono, y si vuelve y te falla, tú dices, ¿de dónde se arrepintió? Eran mentiras. ¿Por qué? Cuando una persona se arrepienta, no vuelve a ofender, no vuelve a hacer aquello, prefiere morir antes de volver a ofender a la persona que ama. Dios dice, así es que deben arrepentirse los seres humanos. Dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Cristo. Y dice que Dios tiene un día donde va a juzgar a todo el mundo. ¿Y quién será el juez? El mismo que murió en la cruz del Calvario. La misma justicia de Dios, Jesucristo, justicia nuestra, Jehová Tsidkenu. Él mismo se convierte en juez de aquellos que no quieren recibir la gracia, el perdón de Dios. Está escrito. Entonces conviene arrepentirnos, conviene recibir lo que Dios nos ofrece. Pero ¿qué tal aquellos que ya han recibido lo que Dios ofrece? ¿Será que tienen ahora libertad para vivir como antes vivían? De manera loca, insensible, descontrolada. No, Dios no nos rescata del mal para limpiarnos y volvernos a lanzar al mal. Dios nos rescata del mal para limpiarnos y llevarnos al reino de luz, de verdad y de vida de su Hijo amado Jesucristo. No para que vivamos como antes vivíamos. Vaya por favor al libro de 2 de Corintios, vea cómo nos dice el apóstol Pablo allí, capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que todos los que hemos recibido la gracia de Dios, la vida de Dios en Cristo, ahora tenemos que vivir esa vida para Él, para Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos sido revividos por Dios. El Espíritu de vida ha venido a nosotros, nos ha levantado de ese valle de mortandad. Y ahora estamos viviendo en Cristo, pero dice, para que vivan para Él, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas ya pasaron, no las recuerdes más. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. No sigas en el mismo camino que antes estabas caminando. Más bien camina el nuevo que Dios te ha puesto por delante. No sigas viviendo como antes vivías. Las cosas viejas pasaron. Significa la manera de pensar. Eso pasó. Si viene a tu mente pensamientos de esos raros, no los detenga allí. No los estés guardando allí. Más bien toma autoridad y lleva a los cautivos a la obediencia a Cristo y sácalos de tu mente. No dejes que el enemigo vuelva a engañarte, porque es peligroso. No juegues, porque con Dios no se juega. Más bien dice, las cosas viejas pasaron. Los amigos cuando te saludan, oh, pero ya no eres lo mismo. Claro que no, ya aquel se murió. Ahora hay uno diferente, está viviendo. Mire cómo dice en el libro de Romanos, acompáñenme allí por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1. Mire cómo Pablo nos explica para aquellas personas que han recibido la limpieza, la purificación en su alma, han recibido el perdón. Dios se ha olvidado ya de lo que hicieron anteriormente. Y hay personas que dicen, oh, qué bueno, ¿quiere decir que puedo seguir haciéndolo otra vez? Pablo dice aquí, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Escuchaste? No es solamente que te arrepentiste, es que moriste al pecado. Es la manera de decir, ya el pecado no puede conmigo, estoy muerto al pecado. Y dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que si estás muertos al pecado es porque ahora vas a vivir una vida nueva, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que agrada a Dios, una vida con el poder de Dios, una vida con la dirección de Dios, una vida con los ángeles de Dios a tu alrededor defendiéndote, una vida gloriosa, pero es una vida nueva, no es una vida antigua. Dios dice, olvídate de eso, no recuerdes más. Dios hace cosas nuevas, dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién es que ha sido justificado del pecado? El que ha muerto. La pregunta es, ¿hemos muerto al pecado? ¿O todavía estás perseverando en algún tipo de pecado? ¿Estás andando en una vida de pecado con la ilusión de que Dios está bien contigo? No. Si estás haciendo eso, ten mucho cuidado. Vuelve y lee aquello que leíamos en Jeremías. Ten mucho cuidado. Dice aquí el verso siguiente, verso 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nos dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando se te presente una tentación a pecar, no puede, porque estás muerto. Ve a un funeral de alguien que bebía mucho y que le den un trago a ver si se lo va a tomar, no más. Ve a alguien que ya lo están enterrando y le lleva, oh, pero esto es lo que te gustaba escuchar, esta musiquita. No la va a escuchar, está muerto. Lo mismo dice, considérate muerto al pecado. Cuando viene la tentación, hermano, pero sacúdase, estoy muerto. ¿Qué haces tú con sacudir un muerto? Quita la tentación y verás que estoy más vivo que tú. Verás que el espíritu de vida está en mí. Estoy vivo para Dios, pero no muerto en la muerte tuya. ¡Aleluya! La Biblia dice, considérate. Y eso es tan difícil. Personas viven, hermano, que otra vez volvió a caer. Ore por mí, ore por mí. Quizás el látigo es lo que necesita, hermano. ¿Por qué? Porque estás jugando con tu propia vida, con tu futuro eterno, estás jugando. Pero dice, considérate muerto. Esa es la parte difícil del cristianismo. Pero es posible para que veas que Dios te da vida, que Dios te renueva, que Dios hace algo nuevo en ti. Estoy prácticamente terminando, pero tengo dos citas en Primera de Pedro y en Isaías. Acompáñenme, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera de Pedro 4, 1 dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido con nosotros, por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, baste ya, no más. Lo que te queda en la carne, lo que tienes que vivir hasta que Dios te mande a buscar, ya ahora vívelo de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la palabra. Conoce la voluntad de Dios, búscala, pídele a Dios que te la revele, pero no sigas viviendo como antes vivías, en la concupiscencia, en los malos deseos, en las lascivias, en tantas cosas que dice la Biblia que son dañinas. Y si tomas esa decisión de vivir como Dios dice, voy a terminar en el libro de Isaías, porque esto es para ti esta palabra. Isaías capítulo 62.
desde el versículo 8, dice, y coge esta palabra para ti. Si tú tomas la decisión de caminar como Dios dice, no más al pasado que te aflige, no más a vivir en angustia, no más. Puedes decir, hasta aquí llegó. No es que esperar el 31 de diciembre, ¿para qué? Durar 3 días más sufriendo algo. Hoy es el día que Dios dice, se rompe toda maldición de tu vida, se acaba el poder del enemigo de sobre ti. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dice Isaías 62 desde el verso 8, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la iglesia Nueva Vida, decid a la hija de Sión, he aquí que viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y te llamarán y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Dice Dios, aleluya. Alábalo. Alábalo. Recibe esa palabra. Recíbelo. Tu trabajo otro no se lo lleva. Tu esfuerzo no es para otro. Nadie te va a quitar lo que Dios te da. Nunca más. Dice, nunca más. Apropiate de esa palabra. Toda maldición queda rota en este día por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pongámonos en pie, por favor. Santo sea para siempre el Señor y su pueblo. Y vamos a darle gracias a Dios. Pero también vamos a ponernos a cuentas con Dios. Es mucho lo que Dios promete para aquellos que deciden hacer lo que Él dice que debemos hacer. Es mucho. Humanamente hablando, nada se puede hacer, huesos secos, pero Dios dice, déjamelo a mí. Yo sé cómo levantar huesos secos, yo sé cómo abrir sepulcros, yo sé cómo volver a traer un pueblo que fue destruido en la batalla y volverle a dar vida para que vuelva a tener su propiedad, su posesión. Dios sí sabe abrir camino en la mar. Dios sí sabe abrir nuevos caminos en el desierto. Dios sí sabe sacar agua de la roca. Dios sí sabe alimentar un pueblo dándole maná cada día. Dios sí sabe guardar las vidas de su pueblo, de aquellos que deciden vivir para Él. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone por todo lo que hemos hecho, ya sea por ignorancia, no sabíamos, o por rebeldía, o por engaño. Creíamos una cosa y salió otra. Cual sea la razón, pídele perdón a Dios. Y al pedirle perdón a Dios, le dice, Dios, yo quiero volver a tu camino, me vuelvo, pero es a ti. No me dejes confundir más, no me dejes extraviar más. Y Dios te va a proteger. Y también le pides al Señor que tome tu vida, que tú santificas para Él tu vida, que tu corazón se lo entregas a Él, que Él lo llene de cosas buenas y no de las cosas malas que el mundo ofrece. Hagamos eso y después entonces vamos a pedirle a Dios que de acuerdo a su promesa y su palabra nos perdone y también que nos bendiga como Él nos quiere bendecir.
que Él sea quitando esa maldición, eso que por tanto tiempo has cargado, que te ha dado tanto pesar, tanto dolor, te ha afligido tanto, que Dios lo quite de ti para siempre y que la bendición sobreabundante venga sobre tu vida. Oremos. Padre amado, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, el cual es justicia nuestra, por sus méritos en la cruz del Calvario, con los cuales tú has dado gracia a la humanidad, nosotros venimos ante ti primero reconociendo que no hemos vivido la vida perfecta que tú esperabas. De una o de otra manera todos hemos fallado. Perdónanos, Dios. Perdona cada iniquidad, oh Padre eterno. Perdona toda rebeldía de tu pueblo, Señor. Perdona todo acto de desobediencia. Perdona, Señor, cuando no escuchamos tu palabra. Perdona, Señor, todo aquello que se desviaron de tu camino. Perdona, Señor, todo aquello que tu pueblo, todos nosotros hemos hecho, que ha provocado que el enemigo viniera a atacar, que el enemigo viniera a destruir, que el enemigo viniera a robar las cosas que tú has entregado a tus hijos. En esta hora, Padre eterno, por los méritos y la gracia del Señor Jesucristo, te rogamos que nos perdones, que limpies todas nuestras almas con la sangre de Cristo, que nos purifiques, Dios de la gloria, que seamos limpios delante de ti para siempre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Tu palabra dices que tú eres fiel y verdadero, y que tú vas a purificar, a limpiar y a perdonar a todos aquellos que se arrepienten y confiesan su pecado delante de ti. Tú dices que la sangre de Cristo nos limpiará. Te rogamos, Dios, que lo hagas en esta hora. Y por causa de tu limpieza, y por causa de tu perdón, y por causa de tu justicia y de tu gracia maravillosa, en esta hora pedimos, Dios, que quebrantes toda cadena, todo yugo, que la unción pudra el yugo. Te pedimos en esta hora que toda maldición sea quitada de cada vida, de todos aquellos que son tu pueblo, de toda persona que se ha venido a ti, que se ha acercado a ti. Quita, Señor, toda maldición en esta hora. Rompe de una, Señor, todo aquello que detenía a tu pueblo, que no le dejaba avanzar, que no le dejaba producir, que no le dejaba prosperar. Quita, Señor, todo aquello que tenía tu pueblo siendo estéril, que no daba fruto. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre de la gloria, que tu bendición repose sobre tu pueblo, sobre cada vida. Llena cada familia de tu gracia y de tu poder. Bendice el fruto de cada vientre de tus hijos, Dios. Bendice la obra de las manos de cada uno de tus hijos, Dios. Bendice la arteza, bendice todo lo que tu pueblo tiene. Bendice la comida que le das. Bendice el agua que bebe. Bendice las cosas que hace, el trabajo que tiene, los negocios que les has dado. Bendícelo, Padre de la gloria. Que nosotros podamos ver realidad lo que dice tu palabra. Llamarán a este pueblo pueblo santo, ciudad deseada, porque Dios está con este pueblo. Que la recompensa tuya sea sobre todos nosotros, Padre de la gloria. Quita, Señor, el oprobio en esta hora. Quítale al enemigo esa palabra que usaba para angustiar a tu hijo, a tu hija. Que no haya razón para que le vuelvan a decir eso, Padre eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que resplandezca sobre este pueblo. Resplandece con tu luz
y que tu gloria llene estas vidas y que tu gloria sea vista en todos ellos. Tú has dicho: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es el pueblo que tú has hecho, Señor. Te rogamos que tu bendición nunca se aparte de ninguno de tus hijos. Gracias, Padre, por tu bondad, porque lo haces, amado Dios. Gracias, Señor. Presentemos al Señor esta canción y sigamos en esa unidad y con el Espíritu hablándole y recibiendo de parte de Él. Aleluya.